Antes de comenzar, quiero agradecer muy cumplidamente a la mesa directiva de esta reunión por su invitación generosa para platicar con ustedes de este tema que me ha llamado la atención desde hace muchos años. Voy a tratar de abordar para ustedes este tema de mitos y realidades del síndrome de plaquetas pegajosas. Miren, nosotros tenemos ya varios años haciendo investigaciones en relación a trombofilia en México. La primera publicación la hicimos en 1999, donde analizamos de manera sencilla lo que entonces se sabía sobre condiciones trombofílicas en el país. En 2001 hicimos alguna investigación adicional sobre otras mutaciones del gen del factor quinto de la protrombina y de la metilente-tetrahidrofolato reductasa. Y también publicamos esta información. En el año de 2002 hicimos nuestra primera publicación sobre el tema de el síndrome de plaquetas pegajosas, que era la parte 3 de esta serie de estudios que hemos llevado a cabo durante muchos años. En el año de 2004 analizamos la frecuencia de las mutaciones Leiden, Cambridge, Hong Kong, Liverpool y el tipo HR2 del gen del factor quinto como factor de causa de trombosis en mexicanos. Después hicimos un estudio en el que usamos todos los estudios que hasta entonces podíamos hacer sobre trombofilia e hicimos un estudio incluyente, ¿verdad? Y después analizamos si había alguna asociación estadística entre estas condiciones dadas. Más tarde analizamos la prevalencia de la mutación B617 del gen de JAK2, que por lo menos en México no es una causa frecuente de trombosis. Describimos algunas familias con el síndrome de plaquetas pegajosas, que es el que ahora nos ocupa. Hicimos algunos estudios en las características de las plaquetas de los pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas, tratando de analizar la correlación entre el fenotipo de esta enfermedad y las mutaciones en el gen de la glucoproteína 2B3A. Luego hicimos un estudio prospectivo del tratamiento del síndrome de plaquetas pegajosas. En 2016 publicamos alguna información sobre cuáles eran las causas del fenotipo de resistencia a proteína C activada. En 2017 demostramos que la causa más frecuente de abortos de repetición en México es precisamente el síndrome de plaquetas pegajosas, cosa que lamentablemente no se sigue contemplando como algo digno de estudiarse en esta población de personas. Después publicamos nuestra experiencia sobre la localización de los eventos trombóticos en el síndrome de plaquetas pegajosas. Analizamos también un estudio interesante sobre en qué lugares del mundo se habían identificado pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas. También analizamos cómo se hacía el tratamiento de los pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas. Y recientemente publicamos este estudio sobre las características del genotipo de las proteínas de superficie plaquetaria en pacientes con el síndrome de plaquetas pegajosas. Vean ustedes, el síndrome de plaquetas pegajosas fue descrito por el doctor Eberhard Mamen, que vivió entre 1930 y 2008. Tuvo un discípulo que fue Roger Vick, que a pesar de que era más joven que Mamen, se murió el mismo año que él. Él estudió bastante sobre el síndrome de plaquetas pegajosas y recientemente en Europa el doctor Peter Kubis se ha mostrado un particular interés en llevar a cabo investigaciones sobre el síndrome de plaquetas pegajosas. En el año de 2011 yo conocí al doctor Peter Kubis en Uruguay, específicamente en Tales, donde fue el Congreso Mundial de Trombosis y Hemostasia, y tuve ocasión de conocerlo de manera personal. En 2013 lo invité a participar en un simposio sobre síndrome de plaquetas pegajosas en Cancún durante el Congreso Mundial del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Y en el año de 2014, de manera interesante, el doctor Emanuel Favaloro nos invitó al doctor Kubis y a mí a hacer una revisión sobre el síndrome de plaquetas pegajosas. Hasta entonces, muchas personas pensaban que esto era un artificio de laboratorio, pero ahora se sabe que es una enfermedad bien definida y vamos a tratar de mostrar algunos de los conceptos actuales sobre esta enfermedad, que aquí fue descrita de manera puntual
por las gentes que en ese momento estábamos trabajando más sobre plaquetas pegajosas, que éramos el doctor Kubis y un servidor. Entonces, síndrome de plaquetas pegajosas, historia y perspectivas futuras, Peter Kubis, un servidor, Jan Stacco, Power Holly y el doctor Guillermo Ruiz Delgado. Bien. Aquí está una línea del tiempo de lo que ha pasado con el síndrome de plaquetas pegajosas. Se comenzó a hablar sobre hiperagregabilidad plaquetaria aquí en 1983, cuando Holiday del grupo del doctor Mamen describió la hiperagregabilidad plaquetaria a dosis bajas de epinefrina y de ADP en pacientes que tenían accidentes vasculares cerebrales de tipo oclusivo en el sistema nervioso. Como pueden ver ustedes, ha habido una serie de contribuciones, el doctor Mamen, el doctor Vic, y después ya llegamos, tanto el doctor Kubis como un servidor, a hacer contribuciones en el asunto del síndrome de plaquetas pegajosas. Nosotros comenzamos a hacer estudios precisamente en estas fechas, después de que se describió el síndrome de plaquetas pegajosas. En el año de 2015, el doctor Kubis me invitó a Sarajevo a dar una plática sobre el síndrome de plaquetas pegajosas. Aquí está una fotografía durante la charla que dimos. Y aquí está nuevamente en Sarajevo el doctor Kubis, un servidor, hablando sobre esta enfermedad que ha causado ya cada vez más interés a nivel mundial. Ese mismo año, en 2015, tuve ocasión de hacer un viaje por Bosnia-Herzegovina con el doctor Everard Mamen, que es el editor de Seminar Science of Hemostasis. Aquí está con su esposa, aquí soy yo con mi esposa haciendo una visita a los alrededores de Sarajevo. En el año de 2018, el doctor Kubis volvió a organizar una reunión sobre trombosis, en esta ocasión en un lugar que se llama Martin, en Eslovaquia, y nos hizo favor de invitar. Aquí está otra vez el doctor Emanuel Favaloro con su esposa, y aquí está mi esposa, y aquí estoy yo con el doctor Peter Kubis. En aquella ocasión, la Facultad de Medicina de la Universidad Comentus en Martin, en Eslovaquia, nos concedió esta medalla tanto al doctor Favaloro como a un servidor. Aquí está una vista de las pláticas que dimos ahí, el doctor Favaloro, el doctor Kubis. Bien, ¿qué hemos hecho en México sobre el síndrome de plaquetas pegajosas? Bueno, voy a presentarles a ustedes algunos datos de lo que hemos generado fundamentalmente en Puebla. Esta es la Catedral de Puebla. Aquí está una fotografía de la situación de la clínica Ruiz en Puebla, donde yo trabajo. Tenemos el edificio A, luego el edificio B, está conectado con el edificio A por un puente sobre la calle, el edificio C, el edificio D, donde hemos hecho pues mucho trabajo de investigación, varias áreas de la medicina, entre ellas el síndrome de plaquetas pegajosas. La primera publicación que hicimos fue en el año de 2002, en el que hicimos un estudio prospectivo del síndrome de plaquetas pegajosas. ¿Qué es el síndrome de plaquetas pegajosas? Bueno, es una condición hereditaria, ya se sabe, cuyo fenotipo se define por agregometría plaquetaria. Y aquí comienza el problema, porque para poder decir si alguien tiene plaquetas pegajosas o no, hay que tener un agregómetro. Y esto lamentablemente no lo tienen todos los laboratorios de coagulación. El genotipo hasta este momento se desconoce. Se sabe que es hereditario. Aquí hay una descripción de 5 familias que tienen el síndrome de plaquetas pegajosas. Aquí la doctora César Manos hizo una revisión sobre mitos y realidades del síndrome de plaquetas pegajosas que nos ocupa, y uno de los problemas de esta enfermedad es que el genotipo no se conoce en realidad. Hemos hecho algunas investigaciones nosotros específicamente de la glucoproteína 3A para ver si estaba asociada o no con plaquetas pegajosas. Es decir, si esta mutación en este gen tenía relación con plaquetas pegajosas. Encontramos que no es así. Después, los doctores Kubis y otros investigadores han investigado otras alteraciones genéticas de glucoproteína de superficie plaquetaria y no se han encontrado asociación clara con el síndrome de plaquetas pegajosas.
Este es probablemente uno de los más grandes problemas de la enfermedad hoy en día, que pues ya mucha gente no acepta entidad nosológica definida, alguna condición que no tenga un sustrato genético bien definido, y en el caso de las plaquetas pegajosas, hasta este momento no lo tenemos. Se han estudiado la glucoproteína plaquetaria 6, el GAS6, que es el Growth Arrest Specific 6, el factor de coagulación 5, el integrin sanguíneo beta 3, el platelet endothelial aggregation receptor, los miembros de la familia de las serpinas, tanto C como E, y no se ha encontrado asociación con el síndrome de plaquetas pegajosas. Nosotros acabamos de publicar en 2021 esta revisión sobre el genotipo del síndrome de plaquetas pegajosas, en el que lamentablemente pues, la conclusión sigue siendo la misma, es decir, se han hecho muchos estudios de los genes y hasta este momento no se ha encontrado ninguno bien asociado con plaquetas pegajosas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, se requiere forzosamente agregómetro. Repito, este es un factor limitante para muchos laboratorios que no tienen estos equipos. Tenemos aquí 2 equipos de agregómetría, en donde se utilizan en el agregómetro concentraciones progresivamente disminuidas de epinefrina, y se puede demostrar cómo los sujetos normales, a medida que va uno diluyendo el agente agregante, pues van agregando menos plaquetas, en tanto que el sujeto que tiene plaquetas pegajosas, aquí en rojo, a pesar de que va uno diluyendo el agente agregante, sigue mostrando hiperagregabilidad. Eso se hace con epinefrina. Ven ustedes cómo en rojo los pacientes con plaquetas pegajosas agregan más que los sujetos sanos. Y también lo hace uno con ADP, 1 microgramo, 0.5 microgramos, 0.25 miligramos. Otra vez, los pacientes con plaquetas pegajosas muestran el fenotipo de la enfermedad con estas pruebas de agregación plaquetaria que son muy diferentes de lo que ocurre con los sujetos. Entonces, se utilizan 6 concentraciones de agentes agregados. Epinefrina a 3 concentraciones y ADP a 3 concentraciones. Y aquí están los valores de referencia de lo que ocurre en sujetos normales. Tenemos entonces 6 valores, 3 con ADP y 3 con epinefrina, y se acepta que cuando hay por lo menos 2 de estos 6 valores anormales, uno puede definir el síndrome de plaquetas pegajosas. Otra vez, para definirlo, pues se requiere hacer estas pruebas de agregación plaquetaria. Y de acuerdo a la hiperagregabilidad con ADP o epinefrina, uno puede definir los tipos de síndrome de plaquetas pegajosas. El tipo 1 muestra hiperagregabilidad tanto con ADP con epinefrina, el tipo 2 solo con epinefrina, el tipo 3 solo con ADP. ¿Qué tan frecuente es esta condición? Bueno, miren, si uno analiza pacientes que tienen algún marcador clínico de una condición trombofílica primaria, son historias familiares de trombosis recurrente en ausencia de factores desencadenantes, trombosis en sitios raros, trombosis en personas con menos de 40 años y refractoriedad a tratamiento. Si uno estudia a pacientes con uno por lo menos de esos marcadores clínicos, trombofilia primaria, pues uno encuentra que en estas condiciones el 60% de los marcadores tienen síndrome de plaquetas pegajosas y el 40% no lo tienen. Eso fue lo que encontramos en la primera publicación de esta charla. Después, en el año 2005, en esta otra publicación, encontramos que casi siempre para que se dé un fenómeno trombótico, el paciente, además de tener síndrome de plaquetas pegajosas, tiene alguna otra condición. Y aquí analizamos esto de cómo estudiamos y tratamos pacientes con trombofilia. Esto lo publicamos en 2014. Y bueno, después de haber estudiado más de 500 pacientes con trombofilia, lo que hemos encontrado es que la mutación del gen de la metilente tetrahidrofolato reductasa es muy frecuente en quienes tienen trombos, pero también es frecuente en normales en México. Esto hace que esta condición, estrictamente hablando, no sea un factor de riesgo para hacer trombosis en México. Pero vean ustedes lo que pasa con plaquetas pegajosas. 57% de los que tienen un marcador trombofílico tienen la enfermedad. Y los controles únicamente el 15%. Y así otros para abajo. Es decir, excluyendo esta mutación, que está asociada en otros lugares del mundo con trombosis, el síndrome de plaquetas pegajosas es la causa más de trombofilia
en México. Desde luego, más frecuente que el factor quinto, que la presencia de glucosamina fosfolípido, que la mutación tipo Leiden del gen del factor quinto, del factor 2, y desde luego que la deficiencia de CDS y de antitromina 3, que son, como pueden ver ustedes ahí, realmente excepcionales. Entonces, esto lo hemos generado después de haber estudiado más de 500 pacientes. En este libro que se acaba de comenzar a distribuir específicamente la 6ª edición de Fundamentos de Hematología, en el capítulo de trombofilia aparece esta tabla que les acabo de mostrar a ustedes. Entonces demuestra que excluyendo la mutación del gen de la metilenta reductasa es el síndrome de las plaquetas pegajosas, la condición trombofílica más frecuente en mestizos mexicanos quienes tienen un marcador clínico de trombofilia, 57%. Entonces, más o menos la mitad de las personas que tienen un marcador clínico de trombofilia tienen síndrome de plaquetas pegajosas, 14-15% de los sujetos normales. ¿Qué les pasa a los pacientes con plaquetas pegajosas? Bueno, pueden tener muchas cosas. Angina de pecho, accidente vascular cerebral, isquemia cerebral transitoria, neuropatía óptica isquémica, accidente vascular cerebral, trombosis de los senos, accidente vascular cerebral recurrente, ulceraciones y lívido racemosa, enfermedad periférica arterial, abortos de repetición, trombosis de la carótida de la retina y neuropatía isquémica óptica. Es decir, son muchos los síntomas que pueden presentarse en pacientes con plaquetas pegajosas. Aquí están otra vez: infartos renales, accidente vascular cerebral recurrente, trombosis de la arteria femoral, tromboembolia pulmonar, trombosis renal, de la esplénica, trombosis de las extremidades superiores, en fin. Son muchos los síntomas que se pueden presentar en un paciente que tiene síndrome de plaquetas pegajosas. Que se los ven aquí más o menos: trombosis arterial y venosa, trombosis en personas jóvenes, trombosis en mujeres embarazadas, pérdida fetal recurrente, libedo racemosa, trombosis en lugares raros, específicamente en venas oculares o en senos cerebrales, trombosis cuando se les dan estrógenos a las mujeres, trombosis recurrente a pesar de anticoagulación e historia familiar de trombosis que afecta a ambos géneros. Aquí está, vean ustedes, esto es lo que se llama la libedo racemosa, trombosis de las arterias de la microcirculación, que pueden causar ulceraciones como las que se muestran en estas imágenes, cuyo sustrato histológico es fundamentalmente fenómenos vasoclusivos, trombos de la microcirculación. El doctor Moncada, dermatólogo potosino recientemente fallecido, hizo muchas contribuciones sobre las manifestaciones dermatológicas al síndrome de las plaquetas pegajosas. Síndrome posflevítico en un sujeto joven con síndrome de plaquetas pegajosas. En mujeres embarazadas, la enfermedad puede también causar complicaciones. Vean ustedes, en 73 mujeres con el síndrome de plaquetas pegajosas, resulta que una tercera parte tuvieron abortos. Y de esas que tuvieron abortos, algunas tuvieron 2 abortos, algunas tuvieron 1 aborto y algunas tuvieron más de 3 o más abortos, lo cual hace que sea el síndrome de plaquetas pegajosas una causa frecuente de trombosis en mujeres embarazadas. Se sabe que el 32% de las mujeres con síndrome de plaquetas pegajosas pierden sus embarazos, lo cual contrasta con lo que pasa en mujeres sanas. El 13% de las mujeres que se embarazan pierden sus embarazos. Es decir, el riesgo relativo de que una mujer con plaquetas pegajosas pierda a su bebé es 2.66 veces más alto, y esto es significativo. Se justifica estudiar el síndrome de plaquetas pegajosas en mujeres quienes han tenido pérdida fetal recurrente. Esto lo publicamos hace poco, en 2017. Y demostramos pues que los abortos son más frecuentes en mujeres con síndrome de plaquetas pegajosas. Ahora,
Vamos a ver aquí en qué sitios del organismo ocurren las trombosis en pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas. Analizamos nuestra experiencia en una sola institución. 86 pacientes que tenían solamente plaquetas pegajosas sin tener una condición trombofílica asociada. 71 mujeres, 15 hombres, 60 tuvieron trombosis venosa y 26 tuvieron trombosis arterial. Entonces, observación número 1, las trombosis venosas son más frecuentes que las trombosis arteriales en plaquetas pegajosas. Las trombosis venosas ocurrieron en miembros inferiores, en sistema nervioso central, en miembros superiores y también en venas mesentéricas, en venas de la retina. En tanto que las trombosis arteriales, que ocurrieron en el 30% de los casos, fueron tromboembolia pulmonar, en el 50% de los casos, trombosis en el sistema nervioso central, 38%, trombosis placentaria, 9% de los casos, y trombosis coronaria, infrecuente. Pero también tiene uno que considerar que el síndrome de plaquetas pegajosas puede ser una causa de infartos al miocardio. Aquí están las trombosis venosas, 70%, las arteriales, 30%, las venosas en el intestino, en los ojos, en el cerebro, los miembros superiores, miembros inferiores, tanto que las arteriales, placenta, tromboembolia pulmonar, infarto del miocardio y sistema nervioso central. Esto lo publicamos también en Clínica Pathophytosis. La localización de los eventos trombóticos en pacientes mestizos mexicanos con el síndrome de plaquetas pegajosas. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Bueno, este estudio lo hicimos en la Clínica Ruiz. 55 pacientes que tenían el fenotipo de plaquetas pegajosas y que ya se habían trombosado. Los tratamos con antiplaquetarios, los seguimos por unas 129 meses, una mediana de 13, y les definimos el fenotipo de síndrome de plaquetas pegajosas antes y después del tratamiento. 55 pacientes, de los cuales, de hecho, eran mujeres, tenían criterios de estado hipercoagulable, ya habían tenido una trombosis, aquí está la mediana de edad, y la mayoría eran de tipo, aquí está el sitio donde se habían trombosado, miembros inferiores, cabeza y cuello 33%, abdomen 19%, ojos 6% y tromboembolia pulmonar 9%. Si el fenotipo del síndrome de plaquetas pegajosas no revertía cuando le dábamos aspirina como tratamiento inicial, lo cambiamos. Así que 53 recibieron como tratamiento inicial aspirina, 2 recibieron como tratamiento inicial clopidogrel, y en 40 la aspirina fue suficiente para revertir la hiperagregabilidad. 13 tuvieron que recibir la combinación de aspirina más clopidogrel. Es decir, la mayoría de los pacientes con plaquetas pegajosas revierten la hiperagregabilidad plaquetaria empleando solo aspirina. De estos pacientes, 55, solamente 2 tuvieron retrombosis a los 52 y 129 meses después de realizar el tratamiento, y la supervivencia libre de retrombosis fue de 96.4% a 129 meses. Fíjense, aquí están los valores de las hiperagregabilidades plaquetarias con epinefrina y ADP en el momento del diagnóstico, después del tratamiento, el valor de la T pareada y el valor de la P. Es decir, baja la hiperagregabilidad plaquetaria del 73 a 44% y así sucesivamente. Entonces, sí conviene en un paciente al que le va a dar hacer ese estudio por lo menos una vez después de que, para ver si la aspirina sola es capaz de revertir la hiperagregabilidad plaquetaria, porque hay una población pequeña de pacientes que requieren la combinación de aspirina. Aquí está la supervivencia libre de la trombosis de 55 pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas tratados con. Esto también lo publicamos en Clínica Pathophytosis. Los antiplaquetarios revierten el fenotipo y disminuyen la tasa de retrombosis. La aspirina es suficiente en la mayoría de los casos, específicamente en 3 de cada 4 casos, y algunos casos requieren de los 2 antiplaquetarios. Ahora,
Hay quienes han dicho que este síndrome de plaquetas pegajosas es algo que es muy localizado en el mundo. Nosotros hicimos un estudio para ver de dónde había trabajos, publicaciones que describieran pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas. Encontramos 43 trabajos entre 1988 y 2019, describiendo a 325 pacientes, de los cuales algunos describían qué tratamiento le habían dado, aspirina solamente o aspirina algún otro antiplaquetario o algún otro antiplaquetario. Entonces, vean ustedes, se les dio aspirina a la mayoría y se les dio combinaciones a una proporción menor. Así que podemos concluir que en el mundo casi todas las personas usan aspirina para tratar a sus pacientes. Habitualmente no les hacen un control después de iniciar su aspirina. Yo personalmente creo que sí hay que hacerlo, por lo menos una vez después de haber hecho el diagnóstico, para ver si la aspirina está siendo suficiente o no, porque como ya les mostramos, el 25% de los pacientes requieren 2 antiplaquetarios en lugar de 1. El 25% de los pacientes no revierten totalmente la hiperagregabilidad solo con aspirina, por lo cual hay que darles otro antiplaquetario. La tasa de retrombosis es en realidad bastante baja. Aquí está el análisis de todo el mundo sobre el tratamiento antitrombótico del síndrome de plaquetas pegajosas. Entonces, a manera de una sugerencia de cómo estudiar a un paciente con hiperagregabilidad, si el paciente tiene algún marcador clínico de trombofilia, hacerle el estudio completo de trombosis. Si tiene síndrome de plaquetas pegajosas como anormalidad sola, darle aspirina y luego repetirle la agregabilidad plaquetaria. Si no revierte, pues agregarle clopidogrel. Si el paciente tiene otras condiciones trombofílicas asociadas, además de plaquetas pegajosas, pues va a necesitar otros anticoagulantes. La aspirina, pues, es la piedra toral en el tratamiento de pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas, que, como ya les dije a ustedes, se ha publicado, se ha identificado en muchos sitios. Identificamos 67 trabajos que publicaron un total de 1,783 pacientes de Eslovaquia, de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Rusia y de Nueva Zelanda. Es decir, a lo largo del tiempo, el número de publicaciones sobre síndrome de plaquetas pegajosas ha ido incrementándose notablemente. La gente está siendo más consciente de esta condición y ven ustedes ahí la distribución de los casos identificados del síndrome de plaquetas pegajosas en Estados Unidos, en Eslovaquia, en Alemania, en México, Polonia y Hungría, Turquía, también en Rusia y en Nueva Zelanda. Es decir, en muchos lugares del mundo se han identificado pacientes con síndromes de plaquetas pegajosas. Con esta información hicimos esta publicación en donde demostramos que se ha identificado en todo el mundo este síndrome de plaquetas pegajosas. Y recientemente reanalizamos la información que hay sobre las alteraciones genéticas de plaquetas pegajosas y hemos encontrado que lamentablemente no hay una sola asociación con el fenotipo de plaquetas pegajosas, por lo cual probablemente en este momento hay que contemplar esto como una enfermedad de origen genético multifactorial y que probablemente varios genes actuando en conjunto son los que finalmente producen el fenotipo del síndrome de plaquetas pegajosas y en consecuencia la hiperagregabilidad. En la revista de Hematología de México acabo de hacer una revisión sobre un punto de vista personal del síndrome de plaquetas pegajosas que un poco resume lo que les acabo de presentar y que utilizo para mostrar esta información sobre la publicación para que ustedes la contemplen como una fuente resumida de lo que hasta este momento les he mostrado a ustedes sobre el síndrome de plaquetas pegajosas. En conclusión, el fenotipo del síndrome de plaquetas pegajosas
requiere agregometría para demostrarse. El genotipo no se conoce en detalle, probablemente son varios genes los involucrados. Se hereda esta enfermedad como un padecimiento autosómico dominante. El fenotipo habitualmente se expresa con condiciones adquiridas, como pueden ser diabetes, estrógenos, embarazo. El plaquetas pegajosos pueden causar trombosis tanto arterial como venosa, más frecuentemente venosa, 70% de los casos. Plaquetas pegajosas es la causa más frecuente de trombofilia hereditaria en México y probablemente en otros sitios del mundo. Es una causa frecuente de abortos de repetición. Las personas con plaquetas pegajosas se han identificado en todos los continentes del mundo. Se han descrito alrededor de 2,000 pacientes. Requiere otras funciones trombofílicas para hacerse expresado, y la hiperagregabilidad plaquetaria casi siempre revierte con aspirina, pero hay un 25% de pacientes que requieren la combinación de aspirina con clopidogrel. Sin embargo, hay todavía gente que dice que esta condición no existe, que es un artificio de laboratorio, que en realidad no es algo que debiese estudiarse. Creo que el tiempo que le hemos dedicado y el esfuerzo y las publicaciones a esta enfermedad ha sido suficiente para poder conocer un poquito más de este padecimiento. Esta es una foto de mi familia a la que le dedico esta presentación. Está aquí mi esposa, mi hijo Guillermo, que es hematólogo, Manuel, Rodrigo, y mis 7 nietos que pues han hecho ya que la familia crezca. Agradezco una vez más a quienes me hicieron el favor de invitar para darles esta charla, su gentil convocatoria, y a todos los que estén escuchando esta presentación, les agradezco mucho su atención, su paciencia. Muchas gracias.